Buenos días, mi nombre es Valeria Aguirre y junto con mi compañera Marvet Figueroa y Luis Iván Romo les vamos a hablar sobre la física de la radiación. Primero tenemos que recordar algunos conceptos fundamentales que ya los venimos viendo desde hace mucho, como lo son el átomo, el núcleo, el electrón, la materia, energía y así. El mundo está compuesto de materia y energía. La materia es cualquier cosa que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Cuando la materia se altera, se convierte en energía. Y la unidad fundamental de la materia es el átomo. El átomo se compone del núcleo central y electrones en órbita. Aquí podemos ver la imagen donde está el átomo con los neutrones, protones y los electrones girando alrededor de él. El núcleo es una combinación de partículas conocidas como protones y neutrones. Un protón tiene carga positiva, los neutrones no tienen carga y los electrones tienen carga negativa. Los átomos están dispuestos en el orden, depende de su número atómico o su peso, como en la tabla periódica los elementos los encontramos. Los electrones se unen en sus órbitas por fuerza electrostática y este se conoce como energía de enlace. Las energías de enlace de los electrones se miden con electronvoltios o kiloelectronvoltios. Ahora vamos a ver la estructura molecular. La molécula son dos o más átomos unidos por enlaces químicos. Y un ejemplo pues muy sencillo sería la molécula del agua con dos hidrógenos y un oxígeno. Los átomos son capaces de combinarse entre sí para formar moléculas. Y las moléculas se forman por transferencia de electrones o por intercambio de electrones. La ionización se ocupa solamente de los electrones y requiere suficiente energía para recuperar la fuerza electrostática que une el electrón al núcleo. Esta es la producción de iones o el proceso de convertir un átomo en iones. Aquí les puse una fotito donde se muestra cómo el electrón pues es liberado. La radiación. La radiación es la emisión y propagación de energía a través del espacio o una sustancia en la forma de ondas o partículas. Aquí les puse algunos ejemplos de rayos gamma y rayos X, que esos son utilizados en radioterapia y con nosotros en radiografía dental. Rayos ultravioleta que provienen del sol, de la fotografía, otros que provienen de microondas y así varios ejemplos tenemos. La radiactividad se puede definir como el proceso mediante el cual ciertos átomos o elementos inestables sufren desintegración espontánea o una descomposición. Una sustancia se considera radiactiva si emite energía en forma de partículas o rayos como resultado de la desintegración de núcleos atómicos. En odontología, la radiación, en concreto la radiación X, se utiliza sin radiactividad. Vamos a ver las radiaciones ionizantes. Esta radiación es capaz de producir iones quitando o añadiendo un electrón a un átomo. Las de partículas van a transmitir energía cinética a través de sus muy veloces y pequeñas masas. Y las electromagnéticas son provocadas por el nombre o se producen de forma natural. Esto incluye a los rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta, luz visible, luz infrarroja, ondas de radar, microondas, etc. Aquí les puse una imagen de lo que es la longitud de onda. Esto pues es la distancia que abarca, ¿no? Aquí tenemos una longitud de onda larga con baja frecuencia y una longitud de onda corta con alta frecuencia. Esta segunda es la que se utiliza en los rayos X con nosotros. La onda se caracteriza por radiaciones electromagnéticas. Y la velocidad se refiere a la velocidad en que viaja la onda. Aquí tenemos algunas propiedades de los rayos X que son invisibles, no pueden ser detectados por cualquiera de los sentidos. Esto es porque viajan a una velocidad muy rápida, la luz, es decir, no los podemos ver, tocar, sentir, ni nada por el estilo. Los rayos no tienen masa, no tienen carga, como les dije, viajan a la velocidad de la luz, viajan en ondas y tienen longitudes de onda corta con frecuencia alta. Esos son los rayos X. Su ruta de viaje es en línea recta, pero pueden ser desviados o dispersados. Estos no se pueden enfocar en un punto, siempre se divergen. Estos pueden penetrar líquidos, sólidos y gases. Son absorbidos por la materia, interactúan con materiales que penetran y causan ionización. Pueden causar que determinadas sustancias emitan fluorescencia. Y pueden producir una imagen sobre una película radiográfica o fotográfica. Estos también causan cambios biológicos en las células vivas. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. A continuación mi compañero
Luis Iván Romo les va a explicar la siguiente parte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Iván Román Briz y yo expondré lo que sería la máquina de rayos X y la producción de rayos X. Iniciando con la máquina de rayos X, la máquina de rayos X la podemos dividir en tres partes para su estudio. Las partes componentes, tubo de rayos X y aparatos de generación de rayos X. Iniciando con las partes componentes, el aparato de rayos X la podemos dividir en panel de control, brazo de extensión y cabezal. El panel de control es un módulo donde nosotros podemos seleccionar el tipo de paciente que vamos a radiar, las zonas también, y el tiempo de exposición. Este panel contiene un interruptor de apagado y encendido y tiene un cordón donde lo podemos conectar a una toma de corriente eléctrica. El brazo de extensión es el que sostiene el cabezal y permite la movilización y posicionamiento del cabezal. El cabezal es una caja herméticamente cerrada y contiene el tubo de rayos X. Este cabezal está compuesto por una cubierta de metal que básicamente protege al tubo de rayos X y los transformadores, un aceite aislante que evita que se sobrecaliente. El cabezal sellado permite la salida de rayos X. Los tubos de rayos X es donde se van a generar los rayos X. Un colimador de plomo que restringe el tamaño de las de rayos X. Y el dispositivo indicador de posicionamiento. Ahora, el tubo de rayos X es donde se van a generar los rayos X. Es un tubo de vacío de vidrio del que se ha eliminado todo aire y está compuesto por una cubierta de vidrio de plomo que evita que se escapen los rayos X, un cátodo negativo cuyo propósito es generar los electrones necesarios para generar los rayos X, y este cátodo está compuesto por un filamento de tungsteno y una copa de molibdeno. El filamento de tungsteno es el que produce los electrones cuando este se calienta, mientras que la copa de molibdeno centra los electrones en un haz estrecho y los dirige al blanco de tungsteno. Y el ánodo positivo, cuyo propósito es convertir los electrones en fotones de rayos X. Este ánodo contiene lo que sería el objetivo de tungsteno, que es el punto focal donde se van a ir los electrones, y un vástago de cobre que funciona para disipar el calor, lejos del blanco del tungsteno. Aparatos generadores de rayos X. Para comprender cómo se generan los rayos X necesitamos tener claro el concepto de electricidad y corrientes eléctricas. Como sabemos, la electricidad es la energía que nosotros utilizamos para hacer los rayos X. Esta electricidad se compone de un flujo de electrones a través de un conductor, y este flujo se conoce como corriente eléctrica, y conocemos dos tipos, corriente directa y corriente alterna. La corriente directa, es donde los electrones fluyen en una dirección a través del conductor, y en la corriente alterna los electrones fluyen en corrientes opuestas, en direcciones opuestas. Ahora, el amperaje es la medición del número de electrones que se mueven a través de un conductor, mientras que el voltaje es una fuerza eléctrica, es la medición de la fuerza eléctrica que hace que los electrones se muevan del polo negativo al positivo. Después tenemos los circuitos, que es un camino de corriente eléctrica, y hay dos tipos en la producción de rayos X. Circuito de filamento, que utiliza de entre 3 y 5 voltios, y este regula el flujo de la corriente eléctrica. Y circuito de alto voltaje. Este, a diferencia de filamento, este utiliza de 65.000 a 100.000 voltios. Y este nos va a proporcionar una alta tensión necesaria para acelerar los electrones y generar los rayos X. El aparato de rayos X también tiene transformadores. ¿Qué es un transformador? Es un dispositivo que se utiliza para aumentar y disminuir el voltaje en un circuito eléctrico. En la producción de rayos X centrales se utilizan tres transformadores. Transformador reductor, que se utiliza para disminuir la tensión de la entrada de la línea de voltaje de 110 o 220 voltios a 3 o 5. El elevador, que tiene más rayos en la bobina secundaria que en la primaria, y un autotransformador, que este sirve como compensador de tensión que corrige las fluctuaciones menores de corriente. Después tenemos la producción de radiación, o los rayos X, iniciando con la electricidad, que a partir de la toma de corriente suministra la energía para generar los rayos X. Cuando la máquina de rayos X se enciende, la corriente eléctrica entra al panel de control a través del cordón conectado a la toma de corriente. Esta corriente se desplaza del panel de control al cabezal a través de los tubos eléctricos en el brazo de extensión. Después tenemos la corriente se dirige al circuito de filamento y al transformador reductor de cabezal. Aquí lo que hace el transformador es reducir los 110 o 200 voltios de la entrada de la línea de voltaje a 3 o 5 voltios. Luego tenemos el circuito de filamento que utiliza los 3 a 5 voltios para calentar el filamento de tungsteno en la porción del cátodo del tubo de rayos X. Ok, en este paso ocurre una emisión termoiónica, que
que es la liberación de electrones desde el filamento de un tungsteno cuando la corriente eléctrica pasa a través de ella y se calienta el filamento. El número 4 nos dice que cuando el botón de exposición se empuja, el circuito de alta tensión está activado. Aquí los electrodos que fueron producidos en el cátodo se aceleran a través del tubo de rayos X al ánodo. En el paso 5 nos dice, los electrones viajan desde el cátodo hasta el ánodo. Aquí en este paso los electrones dan en el blanco del tungsteno y su energía de movimiento se convierte en energía de rayos X y calor. El calor producido durante la producción de rayos X se lleva fuera del vástago de cobre y es absorbido por el aceite aislante en el cabezal. En este paso los rayos X son emitidos por el objetivo en todas las direcciones. Sin embargo, el cajetín de cristal con plomo previene que los rayos X escapen del tubo de rayos X. El paso 7 nos dice, los rayos X viajan a través de la ventana de vidrio sin plomo, el cabezal sellado y los discos de aluminio. Aquí lo que hacen los discos de aluminio es filtrar la mayor parte de la longitud de onda de los rayos X. Y en el paso número 8 dice, el tamaño de las de rayos X se restringe por el colimador de plomo. Aquí el las de rayos X empieza a viajar desde el abajo del dip al dip, que está forrado en plomo, y la salida del cabezal en la apertura del dip. Ahora, tipos de rayos X producidos. No todos los rayos X producidos en el tubo de rayos X son los mismos. Aquí los rayos X varían dependiendo de la energía y la longitud, de cómo interactúan los átomos de tungsteno en el ánodo. Y tenemos dos tipos de radiaciones. Una general, que es la disminución de la velocidad de electrones debido a sus interacciones con el objetivo de tungsteno en el ánodo, y una característica que se produce cuando un electrón de alta tensión desaloja a un electrón de la capa interior desde el átomo de tungsteno. Definición de la radiación. Aquí hay tres tipos de radiaciones, iniciando con la primaria, que se refiere a la penetración del haz de rayos X que se produce en el blanco del ánodo y sale por el cabezal. Una radiación secundaria, esto se refiere a una radiación cuando interactúa con la materia. Y la dispersión, que es el resultado de los rayos X dispersos por haber interactuado con la materia. Hola, soy Marbet Figueroa y les voy a hablar sobre las interacciones de la radiación X. Aquí vamos a ver qué es lo que pasa una vez que las radiaciones X salen del cono y cómo van a interactuar con la materia. Tenemos 4 posibilidades y a continuación vemos la primera, que es sin interacción. ¿Qué va a pasar aquí? El fotón de los rayos X va a atravesar el átomo, pero este va a seguir una línea recta, no va a producir ningún cambio, el átomo no va a sufrir ningún tipo de alteración y estos fotones que no tienen interacción van a ser los responsables de producir densidades en las radiografías. Nuestro segundo tipo de interacción va a ser la absorción de energía y efecto fotoeléctrico. ¿A qué nos referimos con absorción? Bueno, esta absorción va a ser la transferencia total de energía del fotón de rayos X a los átomos de la materia a través del cual el haz de rayos X pasa. Dicho en otras palabras un poco más sencillas de entender, los fotones de nuestros rayos X le van a ceder su energía a los átomos de la materia o del órgano tejido al que nosotros vayamos a tomarle una radiografía. Esta absorción va a depender de dos cosas. La primera va a ser la energía del haz de rayos X y la segunda va a ser la composición de la materia absorbente o tejido. ¿A qué se refiere? Bueno, por ejemplo, nosotros al tomarle radiografía a una pieza dental, sabemos que la dentina y la pulpa van a tener una diferente composición. Van a estar compuestos de diferentes tipos de células y por lo tanto su absorción va a ser diferente entre la dentina y la pulpa. A nivel atómico, la absorción se va a producir como resultado del efecto fotoeléctrico. ¿Cómo va a suceder esto? Nuestro fotón de los rayos X va a chocar con la capa que está cerca del núcleo, la capa de electrones cerca del núcleo. Lo que va a pasar es de que al chocar con un electrón, este le va a ceder su energía cinética y el electrón va a salir expulsado de la órbita. La energía de este fotón se va a absorber y se va a eliminar. Y este electrón
que sale de su órbita se le va a llamar fotoelectrón. Este posteriormente podrá ser absorbido por otro átomo. Aquí va a ocurrir, en este proceso ocurre ionización. El fotoelectrón queda con una carga negativa y el resto del átomo va a quedar con una carga positiva. Y del 30% de las interacciones que suceden al tomar una radiografía, el 30% van a ser interacciones de efecto fotoeléctrico. Bueno, también está la posibilidad de que los fotones sufran un cambio de dirección al entrar en contacto con la materia. Esto le vamos a llamar dispersión. Tenemos dos tipos de dispersión. La primera que vamos a ver es dispersión Compton. Este va a representar la mayor parte de la radiación dispersa, siendo un 62% de la dispersión que se produce en una radiografía. ¿Cómo va a suceder? Bueno, este fotón va a chocar con uno de los electrones que se encuentran en la capa externa del átomo, por lo tanto, este electrón va a estar unido por una fuerza débil y le va a dar o ceder parte de su energía. El electrón va a salir expulsado de la órbita y se le va a llamar electrón Compton. Aquí el fotón va a reducir su energía, va a perder energía y se va a dispersar en un nivel de energía más bajo. Este fotón va a seguir hasta que toda su energía se haya ido. Y como mencionaba, este electrón se le va a conocer como electrón Compton o también electrones de retroceso. Bueno, por último tenemos la dispersión coherente. Esta también se le conoce como dispersión sin modificar. Aquí lo que va a pasar es que nuestro fotón se disperse, cambie de dirección, pero el átomo no va a sufrir ningún tipo de cambio. Esto va a ser producido cuando el fotón de nuestros rayos X de bajo consumo de energía interactúe con un electrón de la capa exterior. Pero como mencionaba anteriormente, el átomo no va a sufrir ningún cambio, simplemente el fotón va a cambiar de dirección. No va a haber ningún tipo de pérdida de energía y a diferencia de las dos interacciones anteriores, no va a haber ionización. Este tipo de dispersión va a representar el 8% de la dispersión total que se produce al tomar una radiografía. Y por mi parte sería todo.